múltiple es una enfermedad, pues, que cada vez se diagnostica más, ¿no? Antes, años atrás, se creía que era una enfermedad que nada más daba a los americanos, a la raza blanca y europeos, ¿no? En la zona nórdica, toda la zona norte. Bueno, tiene algo de razón porque es donde es más frecuente, más prevalente. Pero también ahora la esclerosis múltiple hay en el Perú, hay en la zona sur, hay en todas partes del mundo. Y es una enfermedad desmielinizante, una enfermedad degenerativa, que significa que nunca se cura, que hay tratamiento que retarda la enfermedad. Bueno, hay algunos tratamientos nuevos, como vamos a ver, que parece que para la enfermedad, ¿no? Para la enfermedad y evita que la enfermedad se avance, ¿no? Ok. Entonces, vamos a dar comienzo a la clase, ¿eh? Un momentito, por favor, un momentito. Gracias. Bien, entonces es una enfermedad desmielinizante, inflamatoria del sistema nervioso central, tipo inmunológico, que cursa con brotes, remisiones de evolución progresiva. Es una causa más común de incapacidad neurológica en adultos jóvenes y mayor incidencia en la latitud norte, ¿no? Como les decía, en la zona del norte, sobre todo en las zonas frías, y es más prevalente en invierno y más en la raza blanca, ¿correcto? Entonces se dice que es una enfermedad autoinmunitaria, afecta el cerebro y la médula espinal, sobre todo la médula espinal alta. Comienza entre los 20 y 40 años, afecta más a mujeres, también se presenta en niños. Es causada por el daño a la vaina de mielina y luego a los axones. Cuando ésta se daña, los impulsos nerviosos disminuyen o se detienen. El daño al nervio es causado por inflamación, lo cual ocurre cuando las células inmunitarias del propio cuerpo desconocen y atacan al sistema nervioso central. Pueden presentarse episodios repetitivos de inflamación en cualquier área del sistema nervioso central. Aparecen lesiones desmielinizantes, neurodegenerativas y crónicas del sistema nervioso central. Entonces acá tienen la inmunopatogénesis, en la cual ven, ¿no?, una dinámica compleja de inflamación, desmielinización, herimiento axonal, porque se rompen los axones, y la astrocitosis, ¿no? Entonces ven la inflamación, ¿no?, la desmielinización y la pérdida axonal, que lleva a la incapacidad. Las teorías más frecuentes apuntan hacia un virus o un defecto genético o una combinación de ambos, pero no se ha demostrado todavía. Se decía que el virus Epstein-Barr podría, ¿no?, ser el causante etiológico, pero no se ha demostrado. Los estudios geográficos indican que puede haber un factor ambiental involucrado. Las personas con antecedentes familiares de esclerosis múltiple y las que viven en áreas geográficas donde esta es más común tienen mayor riesgo de padecerla. Entonces se dice que los orígenes es genética y ambiental, ¿no? A pesar que no se han encontrado genes, digamos, directamente involucrados como es en el Parkinson, ¿no? A nivel molecular hay similitud estructural entre un agente infeccioso desconocido y componente del sistema nervioso central, lo que causaría una confusión, ¿no?, en nuestros soldados del sistema inmunitario, ¿no?, porque se mimetizan, ¿no? Se mimetizan y producen, pues, el mismo sistema inmunitario se ataca a sí mismo, ¿no?
Otra hipótesis es una relación con la insuficiencia venosa cerebroespinal crónica, pero esto también se ha descartado, ¿no? La barrera de protección hematoencefálica en esta enfermedad no funciona bien y las células T autorreactivan, la cruzan y atacan. Atacan a la mielina del sistema nervioso central produciendo una desmielinización. A la vez hay un proceso inflamatorio que es facilitada por células inmunitarias y elementos solubles como la citosina, las proteasas y las metaloproteínas. Hay presencia de anticuerpos contra los oligodendrocitos de la vaina de mielina, y hay activación de los linfocitos T, citotóxicos, macrófagos, con liberación de bradykininas, interleuquinas y otras citoquinas. Entonces acá también hay una pequeña tormenta de citoquinas, como hay en el COVID. Hay una activación del interferón gamma proinflamatorio. Factores de riesgo. Bueno, la radiación ultravioleta en la estación de nacimiento, ¿no? Entonces se dicen cuando nacen en invierno son los más propensos. Hay un estudio, ¿no? Que es más propenso a hacer esclerosis múltiple, ¿no? El nivel bajo de vitamina D también. Infecciones del virus, lo que le decía yo, el Epstein-Barr, es un virus de DNA transmitido por la saliva. El tabaquismo y algunas migraciones y algunos, sobre todo de algunos grupos étnicos. Entonces, la incidencia y prevalencia varían en relación aproximada con el paralelo terrestre. Máxima incidencia entre latitudes 40 a 60 grados del hemisferio norte, ¿no? Como ustedes ven, ¿no? Esa es más nórdico. Mínima incidencia a nivel del Ecuador es mayor conforme nos alejamos del Ecuador en ambos hemisferios, ¿no? Entonces nosotros estamos por acá, pero sin embargo sí tenemos un 7.9%, ¿no? De pacientes de prevalencia de esta enfermedad. La incidencia en la raza blanca es mayor que en la negra o asiática, o que la negra blanca, ¿no? En una incidencia 0.4 sobre 1. Incide más en ambientes urbanos y en los grupos sociales con un nivel socioeconómico medio alto. A ver, hubo un estudio que demostraron que en los sitios, ¿no? en los sitios sociales bajos, ¿no? Nuestras áreas rurales. Bueno, ahí pues no hay mucha higiene, ¿no? No se lavan mucho las manos, están comiendo su comida, se le cae la presa a la tierra, lo vuelven a comer, tienen un poco de parasitosis, pero sin embargo, esto lo protege de la enfermedad. Bueno, un ratito, por favor. ¿Aló? ¿No? ¿Sigue el habla, digamos? No necesito por ahora. Muchas gracias. Ya, entonces les decía pues que estos medios cochinitos y que hacen parasitosis, parece que esto los protege, no protege la enfermedad, ¿no? Entonces, por eso que más hay en la clase media alta, donde más nos lavamos las manos, somos más higiénicos, y bueno, esto sería entre comillas, una protección, ¿no? Una protección, ¿no? La parasitosis, sobre está relacionado que los que hacen bastante parasitosis no hacen esclerosis múltiple. Algo así como el café y el tabaquismo en el Parkinson, ¿no? Eso no quiere decir, pues, que no seamos cochinos, ¿no? Distintas evidencias apoyan la participación de factores ambientales en la aparición de esta enfermedad. La susceptibilidad en pacientes con los antígenos complejo mayor de histocompatibilidad HLA, DR2 y HLA y DQ es bastante frecuente. La esclerosis múltiple es entonces, haciendo un overview, es una enfermedad desmielinizante, inflamatoria, crónica del cerebro y la médula espinal. Es una enfermedad autoinmune. Hace 170 años que se describió por primera vez, ¿no?, la esclerosis múltiple
60 años que se postula su origen autoinmunitario y solo 30 años que se dispone de tratamiento. 2.1 millones de pacientes en todo el mundo, de los cuales 50% son no tratados, afecta más a las mujeres, en su mayoría jóvenes, versus hombres. Suele iniciarse en las primeras décadas. También afecta a niños, ya por si acaso. Los síntomas clínicos se producen periódicamente y en última instancia conducen a la progresión de la incapacidad constante. La esperanza de vida es de 5 a 10 años menor que la de personas no afectadas. La esclerosis múltiple tiene un impacto importante y global en la familia social y en la vida profesional, ya que los pacientes se paralizan, ¿no? Van a una silla de ruedas, ¿no? Conforme va avanzando la enfermedad. Hay aumento de hasta el 75% en la tasa anualizada de divorcio. Entonces, pasamos a las formas clínicas. Bueno, la más frecuente es la recurrente remitente, en el 90% de los casos. Luego sigue la secundariamente progresiva, como ustedes ven, esa es la característica, ¿no? La que ustedes ven acá. Tienen el síntoma y se sanan. Tienen el síntoma y se sanan. Por ejemplo, aquellos pacientes, por ejemplo, que vienen y que tienen una ceguera, por decir así, una ceguera que les dura 5 horas y después ya normalmente se les desaparece la ceguera, está normal, ojo, puede ser una esclerosis múltiple, ¿ya? Es una enfermedad recurrente, remitente, ¿no? Es una de las formas clínicas, pero puede ser. La progresiva recurrente es menos frecuente, la primaria progresiva suele aparecer más tarde, no existe predominio de mujeres, ¿no? Bien, hay que ver ahí la discapacidad va con el tiempo de la enfermedad. Últimamente la clasificación ha variado, tenemos el síndrome clínico aislado, tenemos la remitente recurrente, la secundariamente progresiva, la primaria progresiva y la primaria progresiva con brotes, ¿no? Entonces, inclusive ahora se habla de un RIS, o sea, de una lesión en el cerebro, en una resonancia magnética sin ningún síntoma. Entonces, bueno, esta es la forma de evolución, ya le he demostrado. Entonces, ese es que le digo el RIS, ¿no? Son pacientes que presentan de forma incidental lesiones en la sustancia blanca del sistema nervioso central, cuando se le hace una resonancia nuclear magnética, que indicaría una esclerosis múltiple y que cumple con los criterios de Barkov-Tintoré para diseminación en el espacio, pero que no presentan signos ni síntomas de la enfermedad, ¿no? Esos son hallazgos que pedimos una resonancia porque por ahí, bueno, media rara, el dolor de cabeza que tenía el paciente, algunos síntomas, hace una resonancia a ver qué encontramos. Y a veces nos encontramos con estas lesiones aisladas, ¿no? Radiológicamente aisladas, y que síntomas vagales que han tenido como un dolorcito de cabeza, que cualquiera lo puede tener, ¿no? Ok. Luego viene el síndrome clínico aislado. Ese ya es el primer síntoma del paciente. Es causado por inflamación y daño en la mielina. Se pide resonancia nuclear magnética con contraste. Para hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple tiene que ser resonancia nuclear magnética con contraste. Sin contraste no nos sirve. La tomografía no nos sirve, ¿ya? Por si acaso. Debe prolongarse al menos por 24 horas los síntomas, ¿no? Porque puede ser también que recurrente remitente que después desaparezca, ¿no? Como una neuritis óptica, una maurosis fugaz, etcétera, etcétera, ¿no? Puede presentar una recuperación parcial o total, si corresponde con una lesión única en la sustancia blanca. La recurrente recidivante o remitente es la más frecuente, es el 80-90% de los casos, episodios o brotes agudos de difusión neurológica más o menos reversibles, ¿no? O sea, que se repiten a lo largo del tiempo y que van dejando secuelas o son reversibles, ¿no? Que se sanan totalmente, ¿no? La secundaria progresiva, el 50% de las formas recurrentes remitentes tras un periodo de 10 años,
empiezan a tener mayor número de brotes y secuelas no relacionados con los brotes. Constituye el fenotipo que implica mayor grado de discapacidad. La primaria progresiva, solo un 10% presenta un curso progresivo desde el inicio con brotes invalidantes. No responden al tratamiento. Los síntomas no remiten. ¿Okay? Debido a procesos degenerativos y no inflamatorios. O sea, es mucho más agresiva, ¿no? De frente van al proceso degenerativo. No pasan por la inflamación. Menos del 5% presenta recaídas, ¿no? A progresivo recurrente, ¿no? El diagnóstico actualmente se desconoce las causas que se produce, pero hay mecanismos autoinmunitarios, se sabe. Para hacer el diagnóstico se tienen en cuenta los criterios diagnósticos de McDonald, que cada vez van cambiando conforme el tiempo, ¿no? Por ejemplo, esta es la de 2010, en que decía, pues, que McDonald decía que si hay más de 2 brotes en 2 sitios anatómicamente clínicos, no se requiere otro dato requerido, es una esclerosis múltiple. Cuando hay más de 2 brotes y un sitio anatómico clínico, ¿qué cosa necesito? Una resonancia magnética con criterios de Barkov o 2 lesiones más con líquido cefalorraquídeo positivo. ¿Qué significa el líquido cefalorraquídeo positivo? Significa que ustedes hacen una punción lumbar y piden bandas oligoclonales, ¿no? Al laboratorio ROE. No estoy haciendo propaganda al laboratorio, sino que es el que... No conozco otro que haga el dosaje de bandas oligoclonales. ¿Ya? Cuando ustedes quieren mandar al laboratorio el líquido cefalorraquídeo, mándenlo con plasma. O le dicen en ROE que le saquen plasma también. O sea que bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo y en plasma. ¿Por qué? Porque cuando es el líquido cefalorraquídeo positivo y negativo en plasma, es más compatible con esclerosis múltiple. Pero cuando es positivo en líquido cefalorraquídeo y positivo en plasma, ya no es una esclerosis múltiple, no sería otra enfermedad, ¿no? Generalmente las enfermedades de colágeno cursan con así, ¿no? Entonces tiene que ser las bandas oligoclonales negativas en plasma o en suero y positivas en líquido cefalorraquídeo. Luego dice un brote en 2 sitios anatómicos clínicos, se necesita cambios temporales en resonancia magnética. Es decir, cada 3 meses se hace una resonancia magnética y si encontramos otra imagen, ya hay cambio temporal, ¿no? La esclerosis múltiple se debe diagnosticar, sobre todo teniendo en cuenta la diseminación en el tiempo y en el espacio. En el tiempo, que digamos tienen un brote. A 3 meses le sacan otra placa y tiene otro brote en otro sitio diferente. Primero tenía en la zona paraventricular derecha. A los 3 meses le piden otra y tienen en la zona paraventricular izquierda. Y así ya es diseminación en el tiempo. Diseminación en el espacio es que es en 2 sitios diferentes, ¿no? Uno en el lado derecho y el otro lado izquierdo. ¿Ok? Bien. Estos son los criterios, pero en la primera, en el 2010, no se necesitaba tanto las bandas oligoclonales, ¿no? No era necesario. Pero acá en los criterios McDonald, ¿no? Del año pasado, del 2017, 2018, ya se necesitan ya algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, más de 2 brotes, evidencia clínica de más de 2 lesiones, ¿no? ¿Qué se necesita? Bueno, nada más, ¿no? Si hay más de 2 brotes, evidencia clínica objetiva de una lesión, se necesita que sean diseminados en el espacio.
un brote de evidencia clínica, ¿no? Objetiva, en 2 lesiones, de más de 2 lesiones, diseminación en el tiempo. Entonces, acá se tiene en cuenta la diseminación espacio-tiempo y se tiene en cuenta también las bandas oligoclonales acá también, ¿no? Sobre todo el líquido cefalorraquídeo, que tiene que ser positivo, ¿no? La presencia de bandas oligoclonales. En la primera no era tan necesario, era O, pero acá sí es necesario que las bandas oligoclonales sean positivas, ¿no? Otra manera de hacer el diagnóstico también son los famosos dedos de Dodson, ¿no? Es que ustedes en la placa, en el corte, ¿no? Sagital, en el cuerpo calloso ven estas imágenes, ¿no? Estas imágenes que son como huellas digitales, ¿no? Como si le ponen los dedos ahí en el cuerpo calloso. Son los famosos dedos de Dodson, ¿no? ¿No? Que son patonomónicos de esclerosis múltiple. Bueno, acá ven una placa de esclerosis múltiple, ¿no? Con diferentes lesiones, ¿no? Lesiones paraventriculares, ¿no? ¿No? Y bueno. Ahora, cuando ustedes vean a un paciente, yo a mis residentes, o sea, cuando les tomo examen, les digo, a ver, vamos a tomar este examen, a ver, le pongo esa placa. A ver, ¿qué es eso? Doctor, es una microinfarto, es una enfermedad de pequeños vasos que por acá. Oye, le digo, ¿me has preguntado la edad del paciente? No, no, doctor, pero parece que fuera 60 años. No, este es un paciente de 20 años. Ah, entonces no es infartos, es esclerosis múltiple. Por eso se debe siempre preguntar la edad, porque la esclerosis múltiple es una enfermedad de jóvenes, no es de viejos. En cambio, la enfermedad multiinfarto, que las lesiones son bien parecidas, ¿eh? Bien parecidas, es de viejos, ¿ya? Más o menos la esclerosis múltiple desde la niñez, ¿no? Hasta los 40 años, así nomás, ¿no? Ok. La esclerosis múltiple también ataca la médula espinal. Entonces, cuando ustedes van a hacer el diagnóstico, siempre pidan ustedes resonancia magnética cerebral con contraste y resonancia magnética cerebral con contraste en la médula espinal, cervical, ¿no? Cervical. Porque esta enfermedad ataca la médula cervical, lo que ustedes ven acá la lesión, ¿no? La lesión alargada, son excéntricas y pueden tener efecto de más. Pero ojo, tienen que tener, no deben ser mayor de 2 espacios, ¿no? De 2 vértebras. Cuando es mayor de 2 vértebras, ya no es esclerosis múltiple, ya puede ser una neuromielitis óptica o una enfermedad de David, ¿no? Entonces, ustedes miran cuando una enfermedad, cuando es una cosa pequeña, ¿no? Esclerosis múltiple. Entonces, haciendo también otro overview, tiene que haber una diseminación espacial en el espacio, una diseminación temporal y una inflamación crónica del sistema nervioso central. Entonces, ¿cómo se mide eso? Dentro de la resonancia nuclear magnética, perdón, la resonancia nuclear magnética, el líquido cefalorraquídeo, las bandas oligoclonales y los potenciales evocados, ¿no? Bueno, no lo piden los criterios de McDonald, pero se ha encontrado también problemas en la onda P100, en los potenciales evocados visuales y en los somatosensoriales, ¿no? Ok, entonces estas son nuestras armas para completar el diagnóstico. No se puede hacer un diagnóstico ni te lo aceptan en ninguna parte con la parte clínica nomás. Tiene que ser asociado a una resonancia nuclear magnética positiva, con contraste, ¿no? Ok. Y completado con bandas oligoclonales. Los potenciales evocados no sirve, pero no lo piden los criterios de McDonald, ¿no? Entonces debe haber una diseminación en el espacio, es el desarrollo de lesiones en distintas ubicaciones anatómicas dentro del sistema nervioso central.
Diseminación en el tiempo, la aparición de nuevas lesiones del sistema nervioso central a lo largo del tiempo. Ataque significa recaída, brote, exacerbación. Lesiones corticales se requieren técnicas especiales como la resonancia nuclear magnética con recuperación de doble inversión de fase sensible, ¿no? Se usa para lesiones corticales. Antes se decía que la esclerosis múltiple no atacaba, no producía epilepsia, porque era de sustancia blanca. Ahora se ha demostrado que la esclerosis múltiple ataca la sustancia gris, ¿no? Sobre todo cuando se pide, cuando hay, y produce convulsiones, ¿no? ¿No? Entonces hay que pedir la recuperación de doble inversión de fase sensible. Ustedes le dicen al radiólogo, quiero una resonancia magnética con este software, ¿no? Con contraste, con recuperación de doble inversión, porque quiero ver sustancia gris. Ah, muy bien, doctor. Exacto. Entonces te dice, hemos encontrado acá, bueno, en la sustancia gris algunas lesiones. Y eso explicaría la parte de las convulsiones, ¿no? Las convulsiones, la epilepsia en la esclerosis múltiple, ¿no? Los síntomas son variables, es como la parte vascular, dependiente de las áreas afectadas. Su aparición es impredecible y varían de persona a persona. Su intensidad puede ser leve a severa, puede ser motivo de hospitalización o no. Los síntomas más comunes son dificultad para caminar, parestesia, diplopia, vértigo, trastornos de micción. Neuralgia del trigémino, ojo, cuando hay pacientes que vienen con dolores maxilares, pídanle su resonancia nuclear magnética con contraste, porque puede ser un inicio de una esclerosis múltiple. El espasmo hemifacial, o sea, esas como tics, que le llaman tics de la cara, ¿no? Eso también está relacionado con la esclerosis múltiple. Convulsiones tónicas, escozores paroxismales, esos escozores picazones que le dan a los pacientes, que no calman ni con antihistamínicos ni con corticoides, puede ser esclerosis múltiple. Pérdida abrupta del tono muscular, también. Una fascia paroxismal, también. Signo del Hermit, que es cuando ustedes comprimen el cráneo hacia abajo, el paciente siente una sensación de corriente eléctrica. También se ve en esclerosis múltiple, ¿no? Coreoatetosis, o sea, movimientos involuntarios, también se ve en esclerosis múltiple, ¿no? Entonces se presenta con una serie de síntomas que aparecen en brotes. Estos brotes progresan lentamente a lo largo del tiempo. Se cree que su génesis actúa en mecanismos autoinmunitarios. ¿Ok? Puede haber monoparesia o paraparesia, hemiparesia también, neuritis óptica en un 22%, parestesias, o sea, sensación de adormecimiento en los miembros superiores en un 25%, diplopia, o sea, visión doble en un 12%, vértigo en un 5%, ataxia en coordinación en un 5%, trastorno esfinteriado en un 5%. En el examen físico podemos encontrar espasticidad, déficit motor, Babinski, Hoffman, hiperestesia, apalestesia, asterognosia, signo del Hermit, ya lo hemos visto, papiledema, atrofia óptica, oftalmoplegia de tercero o sexto par y nistagmus. La evolución, 15 años después de la aparición de los primeros síntomas, y no es tratada, al menos del 50% de los pacientes pueden conservar un elevado grado de movilidad. Menos del 10% de los enfermos mueren a causa de esclerosis múltiple o sus complicaciones. ¿Existe una escala que te mide la esclerosis múltiple? Sí, tenemos la escala del estatus de incapacidad expandida, la EDSS. Es una considerada la medida estándar y objetiva del resultado neurológico del estatus de la progresión de la esclerosis múltiple. La EDSS score, ¿no?, evalúa el grado de daños neurológicos en pacientes con esclerosis múltiples al clasificar la incapacidad en una escala de 0, cuando están normales, hasta 10, que es la muerte por esclerosis múltiple. Entonces,
Ustedes ven acá, ¿no? Una escala de 0, 1 y así, ¿no? Por eso que estos pacientes deben ser sometidos a la escala cada mes, ¿no? Para ver cómo es su evolución. Esta es otra manera de evaluar, ¿no? Sobre todo el tratamiento por el famoso método de los semáforos, ¿no? No se los quiero explicar mucho, pero para que ustedes lo sepan, ¿no? Que significa, ¿no? Que cuando está luz verdecito, significa que la enfermedad es favorable o está inactiva, sobre todo cuando se da tratamiento, ¿no? Y así, ¿no? La ayuda diagnóstica, resonancia nuclear magnética en secuencia T2, FLAIR y con gadolinio, o sea, el contraste. ¿Qué se encuentra en el líquido cefalorraquídeo? Generalmente es normal, pero puede encontrar leve proteinorraquia, leve pleocitosis linfocitaria, incrementos de la hemoglobina G con bandas oligoclonales positivas. Puede encontrarse problemas en los potenciales evocados visuales y los sómatos sensoriales. Entonces, esta es la diseminación, ¿no? Espacial, ¿no? Acá tengo un paciente con esclerosis múltiple. Bueno, está. Y que luego avanza, ¿no? Puede haber lesiones para ventriculares, subtentoriales o infratentoriales y cervicales, ¿no? Las imágenes ponderadas en T1, ¿no? Son las secuencias de resonancia magnética, son útiles para distinguir las placas agudas de las crónicas, ¿no? Las lesiones de esclerosis múltiple tienen una intensidad de señal mayor que el líquido cefalorraquídeo y la sustancia blanca, ¿no? Como ven acá, este es el líquido cefalorraquídeo en los ventrículos y acá ven, ¿no? Las lesiones, ¿no? La lesión, la resonancia neumática sin contraste es incapaz de diferenciar las lesiones activas, ¿no? Y es más, no se ven. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de esclerosis múltiple? Tenemos el canal estrecho cervical, o la mielopatía cervical, la paraparesia espástica tropical, que es una mielopatía, la encefalomielitis aguda diseminada, la leucodistrocia metacromática, la degeneración combinada o aguda y la enfermedad de Big Bander o de pequeños vasos, ¿no? Que son microinfartos, ¿no? El pronóstico es de acuerdo a la edad, género y complicaciones. Generalmente depende de la rapidez del tratamiento y del tipo de esclerosis múltiple. ¿Hay factores pronósticos clínicos? Sí, hay favorables y hay desfavorables. Favorables cuando comienzan a edad temprana, cuando es más en el sexo femenino, cuando los síntomas de comienzo son visuales y sensitivos, cuando el periodo prolongado entre el primero y segundo, el periodo entre el primero y segundo brote es prolongado. Pocos brotes durante los 2 primeros años, eso es favorable. Desfavorable cuando comienza después de los 40 años. Ya le dije que, bueno, quizás hasta los 45 años, hasta los 50 se puede ver esclerosis múltiple. Sexo masculino, comienzo por síntomas motores y cerebelosos, es desfavorable, es lo que los americanos llaman los red flag, ¿no? Las banderas rojas. Elevado número de brotes durante los primeros años, ¿no? Son signos desfavorables. Hay un impacto en los pacientes, sí, hay una incapacidad física, ¿no? El paciente en 15 años puede utilizar bastón, en 25 años puede utilizar silla de ruedas, ¿no? Depende del paciente, ¿no? Pero es un tope. Durante la etapa de recidiva remisión, las recidivas son grandes contribuyentes para la incapacidad. ¿Hay disfunciones cognitivas? Claro que la hay, ¿no? Prevalencia es de 43 a 65%, ¿no? Hacen demencia también, una demencia leve, pero la hacen. ¿Por qué? Sobre todo desejecutiva, porque se produce una pérdida de volumen cerebral, una atrofia cerebral. Hay una reducción de la vida, sí, de la calidad de vida, sí. Hay una reducción de 5 a 7 años en la expectativa de vida. Hay una elevación del riesgo de suicidio, ¿no?
Entonces, el tratamiento es según el tipo de enfermedad y también si es un paciente leve, moderado, severo, y si es un paciente que recién se diagnostica, entonces se comienza con interferones, ¿no? Entonces, generalmente, cuando es un síndrome clínico aislado, se usa beta interferones o interferones con acetato glatiramero, ¿no? Que se dice que el acetato glatiramero es un medicamento que es más compatible, que se puede usar, ¿no? En pacientes que están embarazadas, ¿no? Causan menos problemas, ¿no? Bien, entonces el tratamiento hay que hacerlo según las exacerbaciones o brotes. Si en este momento viene un paciente que se quedó ciego, que no vio, y que le piden su resonancia magnética, le encuentran una lesión en el nervio óptico, un brote, hay que meterle metilprednisolona, 1 gramo cada 24 horas por 5 días aproximadamente. ¿Ya? Endovenoso. ¿Ok? Ese es el tratamiento de los brotes, o sea, el estado agudo. Hay el tratamiento de los cursos de la enfermedad, conforme vamos a ver, el tratamiento de los síntomas. Por ejemplo, cuando hay espasticidad, se puede dar baclofeno. Cuando hay dolor neuropático, se usa pregabalina. Cuando hay depresión, se usa antidepresivos. Si hay epilepsia, se usa antipilépticos. Entonces, el brote se utiliza metilprednisolona, 1 gramo endovenoso o intravenoso por 3 a 5 días, ¿no? Y se va descendiendo, ¿no? Sobre todo cuando no usar tratamiento por vía oral, porque puede exacerbar el brote, ¿no? Hay un porcentaje que no responde a la corticoterapia. Entonces se puede usar plasmaféresis. Entonces, el tratamiento de primera línea generalmente se puede usar los interferones, beta 1A, beta 1B, el acetato glatiramero y el teriflunamida, ¿no? El teriflunamida es por vía oral. Y se puede usar también otros sintomáticos, ¿no? Como baclofeno, pregabalina, antidepresivos y psicoterapia, ¿no? Estas son las tablas de medicamentos aprobados por la EMA, la Agencia Europea, ¿no? Como ven, hay una serie de medicamentos, ¿no? La serie de medicamentos de las cuales hay endovenosos, subcutáneos y hay orales, ¿no? Por ejemplo, y según la escala de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, el Revif, ¿no? Es un medicamento que se usa por vía subcutánea, ¿no? Hay unos separatitos que se cargan, ¿no? Y se les pone por vía subcutánea, ¿no? Como esos Trodac, esos sellos, ¿no? Se pone, ¿no? Y se le da al paciente, eh, eh, se le da por 1 mes, ¿no? Las ampollitas para cargar y se pone cada 3 veces por semana, ¿no? El acetato glatiramero se usa subcutáneo también, 3 veces por semana, ¿no? Y así, ¿no? Y hay también el fingolimod, que es vía oral, ¿no? El fingolimod vía oral y también, ¿no? Los últimos medicamentos, que es el cladribina, que es por vía oral, que es lo último que se está usando en esclerosis múltiple, como vamos a ver, ¿no? Entonces, el Revif es solo para uso subcutáneo, 4 miligramos 3 veces por semana. El acetato glatiramero es un inmunomodulador específico para el tratamiento de la enfermedad esclerosis múltiple recurrente remitente, ¿no? Es un copolímero sintético compuesto por una mezcla aleatoria de 4 aminoácidos que modifican la respuesta inmunitaria que produce en el sistema nervioso central la inflamación, la demilinización y la pérdida axonal, ¿no? Se usa 20 a 40 horas, se usa 40 miligramos diarios, 3 veces por semana, mínimo cada 48 horas. El acetato de glatiramero, el Copaxone, en el embarazo está como categoría B,
o sea que se puede usar en el embarazo, ¿no? Reduce el 30% de ataques de la recurrente remitente. Tratamiento ya de segunda línea, o sea, de enfermedad mucho más agresiva, tenemos el natasilumab y el fingolimod, ¿no? Que es vía oral. El natasilumab es vía intravenosa. El natasilumab o Tysabri es un anticuerpo humano monoclonal, se une a la alfa-beta-1 integrina dentro de los leucocitos. Solo uso endovenoso por infusión después de dilución. Dosis en adultos, 300 miligramos cada 4 semanas, vía infusión endovenosa en 1 hora. Monitorizado durante 1 hora después de la infusión. Estudios que confirman pues la tacilumab, que es son los AFIR y el Sentinel, ¿no? Reduce los ataques recurrentes remitentes en un 68% durante 2 años. La progresión y la invalidez la reduce en 42%, miren que es bastante, ¿no? Y la mejoría de la aparición de los números de lesiones en un 92% de la resonancia magnética con gadolinio, ¿no? El natasilumab, riesgos, grupos de riesgo, la embarazo, la leucoencefalopatía multifocal progresiva, y estos pacientes hay que testearlos porque como es un paciente que es inmunomodulador, puede traerse abajo mucho la inmunidad y puede meterse ahí un virus oportunista, como es el virus el virus JC, ¿no? Durante o después del tratamiento. Y este virus puede producir una leucoencefalopatía multifocal progresiva. El fingolimod, ¿no? Que es tratamiento vía oral, actúa secuestrando los linfocitos en los ganglios linfáticos. El fingolimod pertenece a los medicamentos llamados moduladores de los receptores de fibroxina 1-fosfato. Actúa al disminuir la acción de las células inmunes que pueden causar daño a los nervios. Es un tratamiento modificador del curso de la enfermedad. ¿No? La presentación es en cápsulas. Miren, no es una gran cosa porque el pobre paciente que ya tanta hincada se deprime, en cambio esto toma su pastillita diaria y no hay ningún problema. Puede tomarlo con o sin alimentos. Es de 0.5 miligramos día. Se recomienda la monitorización al administrar la primera dosis. Nosotros en el OAISA, en el servicio, en la tarde, le damos su tabletita y lo echamos ahí, le íbamos a hablar con cardiología lo monitorizaba, ¿no? Durante las primeras 6 horas. Venía, le hacía su electro y lo mismo que el oftalmólogo, ¿no? Porque podría producir, ¿no? Un problema en la visión, ¿no? Por eso que el oftalmólogo debe visualizarlo, sobre todo cuando está a las 3, 4 horas que ha tomado el medicamento. El paciente lo echamos ahí en la camilla y lo tenemos ahí 6 horas, ¿no? Y ahí le hacemos esos controles. El teriflunomide fue otra droga que salió en 2012, ¿no? Que se llama Waiyu. El bioral también es un fármaco modificador de la enfermedad para esclerosis múltiple recurrente remitente. Se usa por vía oral a 7 miligramos días o 14 miligramos día como monoterapia. También por vía oral se toma. Los efectos adversos frecuentes son diarrea, náuseas, caída de cabello. Mecanismos de acción, ¿no? Inhibe la enzima mitocondrial selectiva irreversiblemente, afectando la proliferación de los linfocitos activados. ¿No? Aplica sus efectos a limitar la expansión de las células T y B estimuladas de la periferia, ¿no? Estudios que lo avalan, el estudio TENSO, el estudio TOWER, el TOPIC, ¿no? Beneficio en perfil de riesgo y en recidivas. Resultados consistentes en eficacia por diferentes poblaciones de actividad de la enfermedad, sobre todo con la dosis de 14 miligramos. No eventos adversos tardíos. Está contraindicado en pacientes con daños hepáticos severos, en pacientes embarazadas y mujeres en edad fértil.
y pacientes que son tratados con liflunamide, que es una droga parecida que se usa para enfermedades del colágeno. Tratamiento de segunda y tercera línea tenemos el alentizumab, ¿no? Fue lanzado, fue aprobado por la FDA en el 2013, la entrada. Es un anticuerpo monoclonal para pacientes adultos con enfermedad esclerosis múltiple recurrente remitente con enfermedad activa definida. Esto se usa para enfermedad un poquito agresiva. Se recomienda la monitoración de las funciones vitales y función hepática durante la perfusión intravenosa del medicamento. La dosis recomendada es 12 miligramos día, administrada por perfusión endovenoso en 2 ciclos de tratamiento, inicial con hasta 2 ciclos adicionales o si es necesario. Este medicamento podría detener la enfermedad, ¿no? Hasta ahora, o sea, no ha habido nuevas recaídas de los pacientes hasta ahora. No está registrado en las revistas que hayan recaído, lo cual parece ser un tratamiento muy, muy alentador, ¿no? Lo mismo que este otro, que es el cladribine, con la ventaja que este es bioral, el Mavenclad, está indicado para el tratamiento de esclerosis múltiple recurrente muy activa y en pacientes adultos. Se administra bioral y en 2 cursos. El primer curso es 2 semanas, ya, una al inicio del primer mes y otra al inicio del segundo mes. Y luego nos vamos a la segunda, al otro año, en que también se usa también una semana también, ¿no? Y este medicamento, el cladribine, hasta ahora es un medicamento alentador, porque los pacientes no se han reportado nuevos brotes. Podría ser considerado como un medicamento que detiene la enfermedad, entre comillas, ¿no? Hasta ahora, felizmente, no hay nuevos brotes. El ecrelizumab es el único medicamento que se usa para esclerosis múltiple primaria progresiva, ¿no? El Ocrevus, ¿no? Y se usa también en una infusión cada 24 semanas sin necesidad de monitoreo adicional. Reduce la progresión durante 5 años, ¿no? Es el único tratamiento para la esclerosis múltiple primaria progresiva. Entonces, como ustedes ven, es una serie de medicamentos, ¿no?, que se usan para este tratamiento, ¿no? Este ocrelizumab está, los estudios Ópera 1, Ópera 2 y Oratorio lo han reafirmado como un buen medicamento, ¿no? Reduce la progresión de la discapacidad en 12 y 24 semanas en pacientes con esclerosis múltiple primaria progresiva. Bueno, acá tienen una serie de medicamentos, para que ustedes lo conozcan, ¿no? Cómo se administra, eso se lo voy a dar. Y bueno, las referencias bibliográficas. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, con mucho gusto. Yo tengo experiencia. Cuando estuve en el OAS he dejado como 50 pacientes con interferones, con tratamiento con interferones, Revif. He dejado 4 pacientes con el tratamiento oral, teriflunomide, ¿no? He tenido también experiencia con el Tisabri, y he estado en el lanzamiento que ha sido en Italia, en Bevenia, Italia, del ocrelizumab y de cladribine, que también ha sido en Alemania también hace unos años atrás. Preguntas, por favor, con mucho gusto. ¿Está claro? ¿Alguna cosa que no ha quedado claro? Estoy para... Doctor. Dígame. Doctor. Sí, una consulta. Con respecto al diagnóstico etiológico, ¿este sería una enfermedad neurodegenerativa o también podría mencionarse que es autoinmune? Es degenerativa y es autoinmune también.
Entonces, Ambas cosas, estas son enfermedades terribles, ¿no? El Parkinson siquiera es degenerativa, pero esta es degenerativa y autoinmune también. No mm, desconocen las células, esta enfermedad se mimetiza con las células del sistema nervioso y nuestros sistemas de defensa no la reconocen, la atacan y se produce más inflamación, pasan la barrera hematoencefálica rápido los linfocitos T y los B y bueno, y destrozan pues a las neuronas. mm, y doctor, una consulta, y también puede dar, bueno, que estoy leyendo que también menciona, aunque no es frecuente, que presenten signos de segunda motoneurona. En estos, en el- De puede segunda presentar. motoneurona. No es frecuente, ¿no? Porque acá generalmente la ataca la columna cervical, ¿no? No atacan, Guillain-Barré no. Como segunda neuromotor, o sea, neuropatías periféricas, no. Más es problemas de las cervicales altos y producida por las lesiones, pues los que se comportan como masas que ocupan espacio, ¿no? No son los brotes, como hemos visto en la resonancia que les mostré de columna cervical y en el cerebro también, ¿no? Ya, doctor, gracias. Motoneurona, me decías tú Ah, también pero, a la enfermedad ¿cómo se llama? La esclerosis lateral amiotrófica. sí, Esa sí, es otra entidad completamente diferente. Esclerosis múltiple es diferente de esclerosis en placas y diferente de esclerosis lateral amiotrófica. Completamente diferentes, ¿eh? Son diferentes enfermedades. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Doctor, sí. disculpe, Sí, te escucho. quería saber con qué síntoma o con qué hallazgo uno puede sospechar, o sea, al primer, como que, la primer contacto con el paciente, sospechar de que existe una esclerosis múltiple. Bueno, esta es una enfermedad, pues, que como hemos visto, los brotes pueden estar en diferentes partes del cerebro, ¿no? Como le decía a mis residentes, ustedes tienen que olfatear la esclerosis múltiple. Personas jóvenes que de repente debutan con, con cegueras, por ejemplo, ¿no? Que de repente, doctor, ¿sabe qué? Que hace una semana, a las 3 de la tarde de tal día, se me apagó la visión y ya estaba por irme al oftalmólogo ya y de repente otra vez ya me vino la visión. Esas enfermedades recurrentes, remitentes, en que mejoran, ¿no? Que da la enfermedad de que mejoran o que tienen una apariencia que mejoran la apariencia, hay que sospechar mucho de esclerosis múltiple en personas jóvenes. Entonces o también puede ser aquellos que debutan con demasiado vértigo, hay pacientes que le da, hay diferentes tipos, ¿no? Eh, este, hay pacientes que presentan ataxia, hay pacientes que presentan visión doble, entonces hay que pedirles una resonancia magnética con contraste. ¿Ok? Doctor, ¿y eso se puede confundir con una mielonitis pontina? ¿Cómo se podría diferenciar? No, la mielonisis pontina es una enfermedad más metabólica, no es degenerativa. Se convierte en degenerativa, pero es más metabólica. Generalmente la mielonisis pontina, yo he visto pocos casos, pero los he visto, son producidos cuando a veces pacientes que el sodio se lo dan le ponen muy rápidamente el sodio, ¿no? Entonces se produce un proceso degenerativo en el puente y se produce lesiones degenerativas en el puente, pero con origen metabólico. No es como la esclerosis múltiple, es diferente. Es una enfermedad terrible, ¿no? Generalmente le pasa mucho a los sociólogos, ¿no? A los sociólogos que a veces reponen sodio, ¿no? Reponen sodio
Y acá también hay que ver la edad también, ¿no? Hay que ver la edad. Generalmente la esclerosis múltiple es enfermedad de jóvenes, ya les he dicho, ¿no? Entonces, cuando ustedes, personas jóvenes que ven con estos síntomas que les he dicho, pídanle su resonancia magnética con contraste, con gadolinio, ¿no? Pues si paciente que tiene 60, 70 años y que hacen esos problemas, pues ni hablar. No es esclerosis múltiple. ¿Alguna otra pregunta? Bien, muchas gracias por la audiencia y hasta será una próxima oportunidad. Buenas tardes. Ok, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. doctor.